¡Silencio! ¡Acá! ¡Mandamos nosotros! Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga que no es pa' eso. Muy pero muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan una vez más, como todos los sábados, desde Parque de los Patricios a través del 88.3 FM Radio Sur. Hoy, como siempre, ¿no? Compartiendo una emisión de Venga que no es pa' eso. Así como usted lo escucha, venga que no es pa' eso, es pa' otra cosa que le vamos a hablar el día de hoy. Celebrando también los 15 años ya del Movimiento Territorial de Liberación MTL en el barrio de Parque de los Patricios. Han hecho 15 años realmente de lucha, apoyando como siempre las causas más justas y sociales desde Parque de los Patricios. Mi nombre es Alan Montenegro, dándole las bienvenidas. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en ese país. Como ya habíamos dicho, se han adelantado otro tipo de procesos en otros años a través y bajo el mando de diferentes personalidades de la política, como lo fue el señor César Gaviria en su momento, el señor Andrés Pastrana, Virgilio Barco también en su oportunidad, y este último presidente, Juan Manuel Santos, quien en definitiva es el que más adelantado ha podido llegar en este proceso. En ese país llamado Colombia, escuchan Venga que no es pa' eso a través de sus teléfonos y computadoras. Nuevamente le doy la bienvenida de esta manera, los integrantes de esta mesa, y lo vamos a hacer en el orden, como siempre, y como deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señor Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Alan, a los compañeros de la mesa, a nuestros oyentes. Qué bonito volver. Como siempre, volvemos. Claro, el sábado pasado no los pude acompañar, los estuve escuchando, muy buen programa. Y se generan muchas expectativas, ¿no? En el abordaje de este tema tan importante para el país. Y además de celebrar lo que usted dice, los 16 años, hoy estamos celebrando la declaración de independencia de esta República Argentina. Hoy 9 de julio, fiesta nacional, ayer fue feriado, sí, pero hoy estamos vestidos de gala con el bicentenario de la independencia, que es relativa, ¿no? Ya hoy día es relativa a las independencias. Sí, es muy relativa, ¿no? Oiga, y acá celebran estas fiestas patrias, tienen una tradición que es comer locro, ¿no? ¿Cómo es más o menos el locro? Como la sopa de mute. Sí, claro, yo la comí. Es delicioso. Delicioso. Tiene mucho cerdo, tiene mucho marrano. Huesito de marrano, guisadito con otros granos. No, bien. Es delicioso. Vamos a ver si esta noche o mañana comemos. Vamos a comer. Señorita Ángela, déjeme decirle que es un placer que nos acompañe nuevamente en esta su casa. Muchas gracias, Alan, y a todos los oyentes. La segunda vez que participo del programa, hoy con un tema muy importante para los colombianos, la segunda versión en nuestro programa de La Paz, con un invitado muy importante hoy desde la cabina. Desde la cabina, acá. En los micrófonos de Venga que no es pa' eso, le damos entonces el paso y la bienvenida al señor Gustavo Rubén Triana, que es secretario general del Polo Democrático Alternativo en Colombia. Señor Gustavo, bienvenido a Venga que no es pa' eso. ¿Cómo está? Bueno, un saludo a todos los oyentes de Venga que no es pa' eso, un saludo a Carlos, a Alan y a Ángela, que dirigen este programa, que hacen hoy el acompañamiento pues para referirnos a los temas que tienen dispuestos, pero también un saludo a toda la nación argentina en este momento que están celebrando 200 años de la independencia de España. Exactamente. Y esperamos que pueda toda América Latina lograr la segunda independencia definitiva. Esperemos que así sea. De los europeos, de los norteamericanos, específicamente de los estadounidenses, ¿no? Sobre todo de los norteamericanos, ¿no? Que sería un paso, eso sí sería realmente una independencia. Saludamos también
por supuesto, a todos los integrantes. Escuche, Gustavo, yo voy a empezar a nombrar aquí, voy a hacer una lista, espero no extenderme demasiado, lo voy a hacer muy rápido, pero son todos los integrantes del proyecto de Venga que no es pa' eso. Y empezamos saludando a Pilar Quevedo, que es la hermanita de la señorita Ángela Quevedo, a Brian Hincapié, que lamentablemente en este momento no nos puede acompañar, esperamos que en unos minutos ya pueda llegar, al igual que el Pilar. También a Pablo Damián Sosa, que hace parte de lo que es la revista en el área audiovisual, junto con Lina Ordóñez. También saludamos a Milton Fabián Muñoz y a Angie Suárez, quienes hacen parte de la producción de todos los programas que se emiten cada 8 días en Venga que no es pa' eso. Y por supuesto a Alexandra, a Andrea Sáenz y a Natalia Mera, quienes hacen parte de lo que es la parte de la revista. Y no podemos dejar a un lado a nuestro nuevo integrante, el señor Diego Aldana, que también ya se ha sumado a las filas de Venga que no es pa' eso. Y por supuesto al señor Emiliano Pombo. Bueno, vamos a meternos antes que nada. Hemos saludado a la señorita. Es que con ella tenemos un tema bastante complejo, pero bueno, la saludamos igual a la India, que se le quiere también un poquito. Bueno, y para ir, antes de meternos ya en detalle, recordamos que hoy Carlos, tenemos un evento. Tenemos un evento que realmente tiene muchas expectativas a nivel de convocatoria. Así es, vamos a estar con el colectivo Confusionarte, que sí lo queremos, a diferencia de lo que se dijo el sábado pasado, sí lo queremos, José Nail, porque la verdad se han logrado cosas muy bonitas. Y estamos tratando de que Venga que no es pa' eso, le dé el eco que también el cine lo requiere y otras actividades. También estamos en la semana del concurso de poesía de Leopoldo Marechal, junto con el Centro Cultural Cook, y hoy específicamente vamos a estar con Convulsionarte proyectando la película El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. Ha rebasado todas las expectativas. Esperamos que la sala IMAX que hoy tenemos separada nos alcance para toda la gente que va a ir. La pantalla de 30 metros que tenemos. ¿Vieron la película ya ustedes? Sí, por supuesto. Sí, ya la vieron. Muy hermosa. Y recordarle a los oyentes que es con estas actividades con las que financiamos este hermoso proyecto de la revista y de la radio, y esperamos que nos acompañen, ¿no? Hoy a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas vamos a estar todos bajo el abrazo de la serpiente, desde, obviamente, la propuesta que trae Convulsionarte en conjunto con Venga que no es pa' eso. Y de esta manera nos metemos entonces a lo que nos convoca el día de hoy. Es la segunda parte de ese tema que últimamente está un poco muchísimo más presente en los discursos y en las conversaciones cotidianas que tienen los ciudadanos de la República de Colombia. Quisiéramos que estuviera un poco más presente ese discurso y ese tema en las conversaciones, y es el trabajo al cual desde nuestra parte y todos los colombianos tenemos que hacer. Y precisamente es que hoy en Venga que no es pa' eso vamos a hacer la segunda parte del tema de la paz. Vamos a estar hablando, la semana pasada hablábamos con el señor gobernador de Nariño, el señor Camilo Romero, que estuvo también acompañándonos acá en cabina, hablando un poco de lo que fue el cese bilateral al fuego. Y hoy nos vamos a centrar en 3 aspectos fundamentales, que son las garantías para el desarme y la concentración, el ejercicio político de las FARC y las garantías para el mismo, para que ellos logren hacer lo que es este ejercicio político, y como tercer punto, el papel de la sociedad nacional e internacional, principalmente la nacional, en el marco de los acuerdos. Esto en compañía del señor Gustavo Triana, secretario general del Polo Democrático Alternativo, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ese tema que realmente es el sueño de todos los colombianos, es la paz. Vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. Muy bien, y con el sonido de la melodía que nos programa la señorita Diana Hincapié, la señorita Ciguaraya,
que tienen una muy buena selección musical y que por supuesto es la que nos nutre musicalmente a todo el proyecto de Venga que nos pa' eso con la música que programamos. Nos metemos entonces en lo que nos convoca, el tema de la paz, en este segundo programa. Y con Gustavo vamos a hablar inicialmente sobre las garantías para el desarme y la concentración. Gustavo, ¿cómo se está preparando, tanto como gobierno nacional, la ONU, que tiene una participación muy activa en este proceso, para brindar, y también, ¿no?, las FARC, una vez ya entreguen las armas, cómo se están preparando para que se den las garantías necesarias sobre lo que se está acordando en La Habana? Digamos que poder explicitar la programación, los cronogramas exactos de eso, son asuntos muy especializados del gobierno y de los que apenas se conocen los documentos que sí mencionan los pasos generales, primero para darle tranquilidad y convencimiento a la sociedad y a toda la nación de que va a ocurrir ese buen momento que todos los demócratas hemos saludado, de que las guerrillas colombianas desistan de la lucha armada, se apresten a una concentración y con ello a un desarme que estará muy en manos de la ONU. Realmente lo que se ha estipulado es que en distintos pasos es la ONU la que va a recepcionar esas armas, es la ONU la que se va a encargar de la destrucción de las mismas. Pero yo podría resumir es que independientemente de los pasos precisos del cronograma establecido, lo que importa en la sociedad colombiana es que por primera vez hay la convicción, la tranquilidad de que va a ocurrir ese desarme, de que va en primer lugar a haber una situación en que la lucha política y social, la lucha reivindicativa, la lucha por los asuntos de soberanía, de distribución de la riqueza, de reclamo de los derechos ciudadanos, se va a dar en un ambiente en el que no se está recurriendo a las armas, en un ambiente democrático que además va a poner contra la pared a los sectores reaccionarios que siempre pretextaron combatir la guerrilla o evocaron las acciones de la guerrilla para reprimir a los civiles, para reprimir a los demócratas en sus luchas reivindicativas. Eso es un asunto de suma importancia que se apresta a vivir Colombia y quizás deberíamos decir esto: lo que se espera es que, así como creemos, estamos muy convencidos que la guerrilla va a cumplir con el desarme, también deberá ocurrir que el gobierno, en primer plano, pero en segundo plano, el resto de los sectores de la sociedad, también respeten y dejen de usar la violencia, no solo para combatir a los insurgentes y a la gente que se pone fuera de ley, sino que respeten los derechos de los ciudadanos y que se acabe esa masacre que, sobre pretexto de combatir a las guerrillas, se cometió durante 40 años también contra el movimiento sindical y el movimiento popular. Deben acabarse todas las violencias. Yo creo que lo que está, lo fundamental de este proceso, o lo fundamental de este acuerdo realmente, es bajar del conflicto a uno de los sectores más importantes. Sacar de las consideraciones por las cuales se lleva la guerra adelante una excusa como es la insurgencia, la subversión, para de esa manera abrir el camino a realmente una política mucho más abierta. A nosotros nos pasa mucho acá en Argentina, los que vivimos, que nos preguntan acerca del conflicto, ¿no? Le preguntan, pero ¿cómo es eso? Le preguntan si hay cierta verdad en lo que dicen acerca de la FARC. Y la gente de acá lo pregunta porque tiene otro recorrido histórico, ¿sí? Y digamos no tiene esa visión. Se piensa que de pronto hay un escenario donde las voces populares, donde las voces de izquierda se pueden escuchar en el país, y realmente no ha podido ser así. Y no ha podido ser así justamente porque la guerra contra la insurgencia y el combate contra la subversión
todo lo ha metido en la misma bolsa, ¿no? El sindicalismo, la izquierda y las voces populares también han sido calladas de esa manera. Y últimamente, o sea, en las últimas 2 décadas, donde se le ha prestado más atención, entre comillas, al asunto, se ha dejado ver que realmente el Estado ha sido, primero que todo, un gestor, un motivador de las diferentes masacres y de las diferentes yo diría que extinciones que se le quiere hacer a todo aquello que no hable desde el orden establecido. Y creo que si la FARC sale de este conflicto, si uno de los actores más importantes, FARC, y a futuro ojalá el ELN lo logre hacer, ¿cierto? Entonces ya no tendrá una excusa de decir que todo eso está en la misma bolsa. Y hay que tener y hacer la diferenciación y que la gente y que el colombiano entienda, porque también hay mucho odio sembrado. Todo lo que sea insurgencia, todo lo que sea izquierda es exactamente lo mismo y hay que acabarlo, hay que terminarlo, porque ese es el problema que tenemos en el país. Entonces creo que si uno de los actores más importantes sale de ese conflicto es la pauta para que la sociedad empiece a entender que hay otras formas de hacer política. Y por supuesto eso tiene que ver con las garantías que se le den a los participantes, ¿no? A los miembros de hoy día las FARC. Que ese es uno de los temas que vamos a tratar y queremos desarrollando. Y es esa garantía que se va a tener de poder hacer política. Y hay muchas voces que no están de acuerdo, por supuesto. Hay muchas voces que no están de acuerdo, ¿por qué? Por lo mismo que mencionaba antes. La gente piensa que cómo es posible que los guerrilleros que han matado van y se sienten en el Congreso. Pero realmente el análisis así es muy corto, porque hemos tenido congresistas procesados por parapolítica que no accionaron el gatillo, pero que dieron órdenes expresas, que estuvieron involucrados en acciones criminales también, de narcotráfico, de asesinato, e igual están haciendo y están ahí sentados, y estuvieron ahí sentados. Es más, y yo lo digo abiertamente, es más, uno de los principales actores políticos que también se mencionaba hace 8 días en el programa, el señor Álvaro Uribe, tiene investigaciones por este tipo de delitos. O sea, no es que estemos hablando de que los que están allá sentados son completamente inocentes, pero si vamos a poner en un mismo rasero a ellos y a los integrantes de la FARC que quieran hacer política, pues entonces pongámonos serios y seamos tolerantes en la forma de hacer política. Esa es la idea, ¿no? Hacer un proceso de paz, es sacarnos todos los odios y dejar la confrontación armada para ponernos en filas a hacer política en serio. Así es. Hay un tema que Gustavo que toca y que Carlos remarca, que es el tema del respeto, ¿no? El respeto a algo fundamental, que es el tema de los derechos humanos. Esos derechos humanos tan pisoteados a lo largo y extenso del planeta, donde tan sencillo es que si se respetan esos derechos humanos, ahí podríamos decir está la punta de lanza para vivir realmente en paz. Ahora, en cuanto a derechos humanos, en todo lo que es este proceso, ¿cómo se da, Gustavo, las garantías y cuáles son los actores que van a garantizar de que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, a las personas desmovilizadas de las FARC que entreguen las armas, se les van a respetar esos derechos, por supuesto, como ciudadano colombiano que quiere insertarse nuevamente a la sociedad? Bueno, yo creo que hay que, entre más se precise en qué consiste el proceso de paz en Colombia, que no es un problema muy complejo para los nacionales, sino que se vuelve un problema para los que lo observan desde otros países, los que están por fuera de nuestra frontera. Es bueno porque aclara cuál es la dimensión de ese proceso. En primer lugar, en Colombia no hay una guerra civil. En primer lugar, en Colombia ese conflicto armado nunca adquirió las proporciones de guerra civil. Eso nunca involucró a la totalidad de la población. Siempre fue un hecho relativamente aislado.
¿Qué es lo que ocurre? Que sus secuelas y sus repercusiones ha podido afectar a un inmenso sector de la sociedad. O ha irradiado consecuencias sobre la actividad económica y la lucha social y la lucha política en el país, pero no puede tener esa dimensión. Las solas cifras lo explican, la cantidad de combatientes, las zonas a donde ha estado ubicado esa confrontación armada, etcétera. Para decir esto también, en consecuencia, este es un proceso de negociación con una o dos guerrillas. Estamos esperando que el ELN también, para bien del país, se involucre en esas negociaciones. Ha decidido en una actitud política hacer dejación de las armas, hacer dejación de la lucha armada, y en sus propias palabras y en la almendra de este proceso, dedicarse a hacer lucha política electoral. Es decir, toda la esencia, ellos van a mantener unas tesis del Estado que quieren, de la sociedad que quieren, de la economía que quieren, ya no por la vía de tratar de cambiar el gobierno en ese Estado con las armas, sino cambiarlo con la lucha política electoral, la lucha civil, la lucha democrática. En esas condiciones, lo que hay es un desarme, es la incorporación de un nuevo actor político en el país, y en consecuencia, tanto el Estado, el gobierno y los partidos políticos que hacemos la conducción en la sociedad colombiana, los sectores económicos, deberemos también preocuparnos porque ese nuevo actor político tenga todas las garantías. No puede, o es una posición inconsecuente, saludar que las FARC y el ELN dejen la lucha armada, se incorporen a la lucha política electoral, y los demás nos volvamos un estorbo para la consolidación de ese propósito. El resto de la sociedad, el resto de partidos, debemos velar porque, primero, se les garantice sus vidas. 2, les den garantías para ejercer la política, ¿cierto? Porque de lo contrario es una actitud incoherente e inconsecuente. Por eso es exagerado lo del Centro Democrático. Es exagerado porque no reconocen o no son consecuentes con que el solo hecho de que un sector de la sociedad, por minoritario que sea, desista de la violencia para cambiar el Estado, para cambiar el gobierno, no tenga todas las garantías, no sea objeto de justicia transicional, no sea objeto de una serie de privilegios que transitoriamente hay que darles, y si no, ¿cómo hacen el tránsito? Habrá que transitoriamente permitirles una participación en el Parlamento, habrá que transitoriamente no aplicarles el rigor del Código Penal, porque si no, entonces no se pueden incorporar. Por primera vez este acuerdo contempla asuntos como este, ¿cierto? Una justicia transicional para los combatientes de la guerrilla, para los militares que violaron la ley y los códigos combatiendo a esa guerrilla, y para los civiles que colaboraron con uno u otro de los bandos, y para los políticos que, aunque no fueran combatientes, se involucraron en esa violencia, también de cualquiera de los bandos. Luego, como se ve, es un alto, es una excepción, es una situación especial que sin acudir a ella no se puede establecer la paz, no se puede terminar esa guerra. Ahora, la paz no se puede entender como que se van a resolver todos los problemas del país. La paz no se va a entender como que a partir de la fecha Colombia será un paraíso para los derechos democráticos, sociales y políticos. A partir de la fecha y del desarme no habrá soberanía ni redistribución de la riqueza en Colombia, porque eso no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es que esos objetivos sociales y políticos que alguien tenía ya no los va a hacer con la violencia, no los va a hacer con las armas, sino los va a hacer en la lucha política electoral. Luego se da por entendido que quedan sin resolverse. Y porque es imposible que Santos
vaya a resolverlos. Es imposible que a un ciudadano colombiano le quepa que un gobierno como el de Santos, le quepa en la cabeza que un gobierno como el de Santos, con la presencia del Departamento de Estado en la mesa, le va a devolver a los colombianos en una negociación la soberanía económica y va a permitir que haya distribución de la riqueza y que haya una sociedad más equitativa, o que haya una sociedad que empieza a romper con el atraso, con el anquilosamiento de las fuerzas productivas en las que nos ha puesto el libre comercio, en las que nos ha puesto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y a partir de mañana todo es nueva vida. No, se llama paz porque se retira este factor de violencia, pero no significa que se vaya a llamar paz porque se van a restablecer los derechos democráticos y los derechos económicos. Si no nos queda clara esa película, empezamos a darle razones y a vacilar en una cosa. Toda la sociedad debe decirle sí a esos acuerdos y aislar la posición reaccionaria de Uribe de decirle no a los acuerdos. Y para decirle sí, si uno alega que se resuelvan problemas que no son solucionables en ese acuerdo, lo que hace es hacerle el juego a los enemigos de esa paz. Esa paz es positiva para el país. Temporalmente favorecerá también a Santos y a sus amigos y a la unidad nacional, y favorecerá a Estados Unidos y a las potencias económicas. Pero a quien más nos favorece es a los que luchamos porque el país recobre la soberanía y la democracia, por lo que ya Carlos señaló en este programa, porque no metan nuestra lucha por soberanía y democracia en el mismo costal de la lucha armada. El Polo Democrático ha planteado dentro de sus banderas siempre la lucha, la negociación, la solución política, ¿verdad? La solución política y negociada de ese conflicto armado, y ha abanderado una consigna que dice paz sí, pero Santos no. Tiene que ver un poco con esto que usted viene planteando, Gustavo, ¿cierto? Con el desarrollo y la profundización de una política que también viene liderando Santos en el país. Perfecto. Eso está claro. Yo lo resolvería de esta manera. En lo que respecta a nosotros como polo democrático, pero también en lo que respecta a una cosa que va más allá del polo, que es el Comando Nacional Unitario, que es la reunión de las centrales obreras, la Mesa Nacional Camionera, la Dignidad Agropecuaria Nacional, la Cumbre Agraria, el Congreso de los Pueblos, los movimientos indígenas, el Movimiento Nacional de Pensionados, el movimiento estudiantil, todo, casi todas las vertientes sociales, gremiales y progresistas del país que estamos en el Comando Nacional Unitario hemos dicho sí al voto para refrendar los acuerdos. O sea, vamos a votar sí en el plebiscito para refrendar los acuerdos, pero a la vez vamos a promover un paro nacional para octubre contra la política económica y social del gobierno. No se contrapone que apoyemos la paz y mantengamos la oposición. Por el contrario, es coherente. Estamos con la paz porque cesa este factor de violencia, pero apoyar la paz y deshacernos de esta situación conflictiva no significa que renunciemos a seguir luchando por la soberanía y la democracia del país. Bien, vamos a dejarlo hasta acá, Carlos, y vamos a retomar el tema después de lo que es el espacio comunitario en Radio Sur. Ya volvemos. Bueno, regresamos entonces después de lo que es el espacio comunitario en Radio Sur, saludando primero que todo a los oyentes que en este momento están conectados con nosotros en Bogotá principalmente. Comenzamos con Laura Ramírez, que nos escucha. Un saludo muy especial para Laura. Por supuesto, en Chile a John Montenegro, que está conectado con nosotros. Acá en Argentina también nos reporta Guadalupe Pereira, acá en Argentina. Guadalupe Pereira, Diego y Luisa, que están también conectados desde Buenos Aires, y a lo largo y extenso del planeta. En Rusia siempre nos reportan sintonía. El hermano de Angie, en este momento, él me escribe, pero a mí, como tiene el nombre un poquito raro, a mí realmente se me escapa el nombre. Con la novia, que es Ivana Ivanchuk.
Sí, creo que sí, Exactamente. sí, Ivánchuk, está Casi bien. todos los rusos se pronuncian. Que nos den la botella de vodka, pero que realmente no sabemos cuándo va a llegar. Esperemos que este año se dé. Bueno, venimos entonces. Algo que Gustavo Bien dejaba ahí como una idea flotando para analizar, y es algo muy importante. De hecho, yo creo que es el momento histórico para empezar a hacer resistencia a todas estas políticas agresivas neoliberales que se implementan mes a mes, año a año, gobierno a gobierno, cualquiera sea la temporalidad que pongamos. Hay un aspecto muy importante, es la redistribución de la tierra. O sea, si sacamos el conflicto del campo, ¿verdad? Eso es lo que se busca, la concentración de los miembros de las FARC, ¿cierto? En las 23 zonas veredales, con una verificación internacional, un desarme y una exacción de ese actor armado. Entonces la tierra va a quedar en manos de otras personas, por lo cual se debería tener en cuenta que las personas que deben tener la tierra sean los campesinos, ¿cierto? Tal cual. La tierra para quien la trabaja. Exacto. Ahora, eso se viene adelantando con esta ley de tierras del gobierno santista, que ha tenido un montón de inconvenientes, que en parte es una gran mentira. ¿Por qué? Porque favorece a muchos empresarios, y el proceso de verificación, de encontrar a los propietarios originales que alguna vez fueron desplazados, es muy compleja, porque estamos hablando de muchos años de historia, y estamos hablando de que una zona fue tomada en un tiempo por un actor armado como fue las guerrillas, y luego vinieron y fueron tomadas por los paramilitares, y luego vinieron y fueron tomadas por empresarios. Entonces es muy complicado encontrar el camino a esos propietarios originales, pero lo que hay que empezar a hacer después de la firma de los acuerdos justamente es empezar a resistir y a la reivindicación por esa lucha en la redistribución de la tierra, porque o si no, el temor de muchos se va a hacer realidad, ¿sí? Y que ya lo hemos vivido con el proceso de desparamilitarización, entre comillas, que es los mismos actores armados con otro brazalete, con otra comandancia, toman el territorio para el delinquir, para, por supuesto, sembrar cultivos ilícitos, porque de ahí viene la posesión de la tierra, o en su defecto pasará a manos de empresarios que igual van a cometer los mismos delitos de desplazamiento que hemos tenido por cuenta de la guerra. Entonces, lo que debe hacerse es empezar a luchar por esas reivindicaciones de la redistribución de la tierra, las reivindicaciones por los trabajadores, por la educación y por la salud. Y qué mejor que uno de los participantes de esa confrontación armada que pueda nutrir la discusión, porque aquí hay que decir que el hecho de que la FARC pueda participar en política implica un actor importante que da la discusión, ¿sí? Y que eso va a permitir hacer un quiebre en lo que es la formulación de este tipo de situaciones, de este tipo de discusiones, de este tipo de abordajes de estos temas en el país, ¿cierto? Para que esta lucha en contra de este neoliberalismo salvaje que realmente tiene completamente entregado al país, sea fructífero, ¿sí? Digamos que, como decía Gustavo, en un principio, quien va a ser más se va a ver favorecido es Santos y toda la Unidad Nacional. Y por supuesto se va a pescar en río revuelto y van a buscar cómo beneficiarse de todo esto. El uribismo está haciendo su parte, el Centro Democrático está haciendo su parte, ya la conocemos, ¿sí? Y es una oposición a muchas de las políticas que se tienen alrededor del proceso de paz. Pero definitivamente hay que entender que hay que enriquecer la discusión e ir por esas luchas que hemos querido, que no hemos podido empezar a hacer en serio como se debe. No digo porque no hayan sido, sino porque no se ha podido hacer como se debe ni ha sido lo totalmente efectivo. Mire, aquí para irnos metiendo en el tema, en nuestro segundo eje, que es el ejercicio político de las FARC y las garantías para el mismo, para el ejercicio político, las FARC en esta semana lanzaron un comunicado donde dentro de ese comunicado hablaba sobre, en el punto, escúchese bien, en el punto 234, que habla sobre la reforma del régimen y de la organización electoral. Las FARC lo que dicen en este punto específico es que ellos acuerdan
que con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga esas veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral para que de esa manera se puedan dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia. Tras la firma del acuerdo final, se creará una misión electoral especial, así la nombran, misión electoral especial, donde lo que se acuerda es que esa misión la misión de la misión sea entregar sus recomendaciones en un plazo de 6 meses con el fin de que el gobierno haga los ajustes normativos e institucionales necesarios. ¿Por qué? Porque acá hablamos de un tema que en Colombia, que en ocasiones, muchísimas veces, ha levantado la bandera de la democracia perfecta en términos electorales, también empieza a revisar ese tema, que es donde lamentablemente se empieza a poder darle paso y poder garantizar de que esos modelos políticos, económicos, etcétera, etcétera, sigan teniendo vigencia durante años y periodos electorales en diferentes instancias, sea en la presidencia, gobernaciones, alcaldías, etcétera, porque ya hay un aparato que de cierta manera está totalmente, vamos a llamarlo, es un aparato que está corrompido por la corrupción que lamentablemente durante años ha gobernado el país. Hay algo muy importante, ellos cuando plantean ese ejercicio político no solamente se entienden ellos como el único actor político nuevo, ¿sí? Entienden que también va a haber otros que vienen detrás de todo esto, pero además, y no lo digo solamente porque la FARC lo proponga, ¿sí? Sino es algo que se requiere hacer en una democracia, ¿no? Que se place decir que gracias a la Constitución del 91 se abrió la puerta de la democracia a diferentes organizaciones, voces y movimientos para el ejercicio político. Pues resulta que las maquinarias siguen estando donde están. Entonces, dentro de los acuerdos también están las garantías de oposición, ¿sí? Oposición que no ha sido, e insisto con esto, no ha podido hacer su trabajo como se debe hacer en este país, ¿cierto? Digamos que lo que Santos trató de hacer con esto de la unidad nacional era convocar a todos los partidos para poder encauzar los barcos y gobernar el país entre todos, pero ya sabemos cómo es eso, ¿no? Entonces yo reparto un ministerio acá, yo reparto una gobernación acá, la mermelada, claro, la mermelada, ¿qué le llaman? La mermelada, exactamente, y eso no debería ser así. Obviamente, si estamos hablando de un mundo ideal, pues nos jodimos, pero sí necesitamos que la oposición pueda hacer su trabajo efectivo en Colombia, y eso es lo que se propone, no solamente que se le garantice a la FARC hacer política, sino a todas esas voces de oposición realmente, movimientos que están perdidos, organizaciones que están perdidas en el escenario político, porque no se les permite, o porque en su defecto se les echa tierra literalmente a esas organizaciones. Yo volvería a este punto ante los planteamientos que ustedes acaban de hacer. Voy a empezar por el planteamiento final, que es la reforma política. Toca partir de que antes del comunicado 80 de la mesa de negociación de La Habana, desde el mes de junio, el Ministerio del Interior instaló la mesa de trabajo de la reforma política con todos los partidos y movimientos con personería jurídica, e invitó por acuerdo en La Habana, o adicionó a 2 movimientos que no tienen personería jurídica, pero que por acuerdo en La Habana se incorporaron a estas conversaciones, que son la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Esta mesa es una mesa que viene funcionando o se viene insinuando de tiempo atrás. Al tiempo de que se desarrollaba el Acuerdo 2 de La Habana, también ya desde hace cerca de año y medio, los partidos políticos Mira, Maíz, Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, le presentaron al gobierno, y la ASI por su lado, le presentaron al gobierno una solicitud de modificación al sistema electoral,
un recorderis a que se vuelva a discutirlo el estatuto de la oposición, que está incluido en la Constitución desde 1991 y no se ha concretado. El Polo ha presentado en 2 oportunidades un proyecto y el gobierno lo ha hundido, y que se discutiera también el régimen de partidos. Lo que ocurre es que coincidencialmente con los acuerdos de La Habana y los reclamos que los partidos tienen de tiempo atrás, el gobierno le toca abocar de manera más seria el tema. Pero yo vuelvo a recordarle a nuestros oyentes de que venga, que no es para eso. No se va a resolver todo en La Habana, incluso esto de los derechos democráticos. Voy a ponerles, o no, voy a anunciarles que es lo que estamos discutiendo allá desde el 21 de junio. Esta mesa de trabajo ya ha tenido 4 sesiones en el Ministerio del Interior con la presencia de los funcionarios que el gobierno delegó para eso. Y voy a anunciar los temas y qué deben tratar para que miren la dimensión de lo corrupto y descompuesto que es el sistema electoral colombiano. El primer reclamo: desde la expedición de la ley 1475, que es la ley de partidos de Colombia, está establecido que se debe implementar el voto electrónico y la identidad dactiloscópica para las elecciones en Colombia. Y van ya 2 elecciones, las parlamentarias y presidenciales del 2014 y las regionales del 2015, y el gobierno ni siquiera ha hecho el ensayo piloto. O sea, ya van 2 elecciones en donde el gobierno está cometiendo delito, porque está violando una ley que exige, la ley 1475 del 2011, que no pueden haber más elecciones en Colombia sin implementar la identificación dactiloscópica y el voto electrónico. Y no hay la menor seña de que lo vayan a hacer prontamente. Primer asunto. Segundo, hay una discusión fuerte, un reclamo grande, histórico, de que se establezca un sistema electoral más moderno, más transparente, que en La Habana han acordado las FARC y el gobierno que se dedique una comisión de alto nivel que tendrá un miembro de la MOEC y tendrá representación de universidades, etcétera, de expertos, que mire el sistema electoral colombiano. Pero solo le voy a decir algo de esto. El Consejo Nacional Electoral está compuesto por 9 magistrados, y cada magistrado lo que representa es una proporción del Congreso, y en consecuencia son 9 magistrados que no son independientes, sino que actúan en el Consejo Nacional Electoral defendiendo los intereses y las demandas de sus partidos que los pusieron allí. Entonces el Consejo Nacional Electoral legisla realmente, o actúa o reglamenta para Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, la U, etcétera. Y entre todos los de minoría tenemos uno de los 9, ¿cierto?, magistrados. Luego eso no puede ser imparcial, no es transparente. Pero adicionalmente el Consejo Nacional Electoral está bajo la dictadura fiscal de la registraduría, porque todo lo que disponga el Consejo Nacional Electoral depende de que la registraduría ponga presupuesto para aplicarlo o no, claro, de que se lo acepte o no. Entonces finalmente el registrador es un señor que por presupuesto y por funcionarios manda en el Consejo Nacional Electoral y no al contrario. Y el registrador maneja en cada región las elecciones a su antojo. Cada sistema, o la organización electoral mejor, en cada departamento de los 32 departamentos de Colombia, tiene 2 delegados del registrador nacional que organizan, contratan el manejo de urnas, la llevada de los votos, el traslado de las listas, etcétera, etcétera, ¿cierto? El transfugismo, la aparición de cédulas de muertos, etcétera, todo eso se maneja en la registraduría, y el registrador delega 2 por departamento. Y en los 2 que delega por departamento, nunca en la vida ha ocurrido que haya un delegado de la oposición. Nunca. Son delegados directos del registrador.
Es más económico, ¿cierto?, conseguirse una curul con estos delegados que con la tula de plata que se compra en la costa Caribe. Es decir, hoy comprar votos con una tula en la costa Caribe ya es un sistema muy artesano de comprar curules. Las curules hay que comprarlas en la Registraduría Nacional del Estado Civil con los delegados que manejan, ¿cierto?, los sistemas, con los delegados que manejan los formatos E14, que son los que finalmente quitan y ponen parlamentarios, concejales, ediles, diputados, etc. Entonces, se tiene que cambiar totalmente el sistema electoral colombiano. Y finalmente un problema de régimen de partidos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el mecanismo para que un partido obtenga personería jurídica? Y dos, si la obtiene, ¿cuál es, cierto?, la condición para que la mantenga? ¿Se justifica, como ocurre actualmente, que porque un partido no obtenga representación parlamentaria desaparezca? Entonces, ¿cuál es la lucha política electoral? ¿Cuál es la lucha democrática y civilista? Si yo no alcanzo a obtener una curul, ¿no tengo derecho a existir como expresión social y política? ¿No tengo derecho a existir en la sociedad? No importa que no se alcance el curul, tiene que estar regido por otra cosa, que el partido se registre, que obtenga cierto nivel de apoyo en la sociedad, pero que no obtenga curules no lo puede desaparecer, porque si no volvemos a la dictadura de quien maneja el presupuesto, quien maneja la mermelada, quien ejecuta los dineros del Estado, son los únicos que pueden existir, y así no hay lucha política democrática. Gustavo, me quiero devolver un poquitico en lo que vos estás diciendo en la figura del registrador. ¿Quién pone a esta figura ahí en este puesto, en este cargo? ¿Quién la designa? El registrador, en Colombia la Constitución del 1991 no acabó eso. La mayoría de todos estos cargos son designados por el Parlamento, pero por ternas pasadas por el presidente de la República. El que maneje la mermelada, el que maneje las partidas, manda la señal al Congreso a quien se pone. Es decir, curiosamente, el actual registrador ya nos ha dicho en 2 reuniones que él no cree en el voto electrónico, que a él le parece que eso no es efectivo, y pone reparos. Entonces, ¿va a cumplir la ley un tipo que dice que no le gusta esa ley? Y que su trabajo es implementarlo. Y su trabajo es implementarlo. Y si él no lo quiere implementar porque no se puede, porque no hay presupuesto, no lo va a hacer. Y algún recoveco legal se tiene que encontrar para que no se tome como un delito. Así es. Porque ahora todo es la paz, el proceso, pero por debajo van un montón de cosas, entre ellas esto de dilatar el tema del voto electrónico, que se ha venido hablando durante mucho tiempo. ¿Y eso se ha denunciado, Gustavo? ¿Hay algún tipo de demanda con el registrador? Hay reuniones, Jorge Enrique Robledo lo ha explicado 10.000 veces en las plenarias, se le han mandado cartas al procurador, cartas al registrador, porque esto es un cuando se viola la ley, violar la ley es prevaricar. Bueno, nosotros ya llevamos 3 elecciones prevaricando. Arranquemos porque tenemos en Colombia corporaciones públicas y ejecutivos, presidencia de la República, gobernadores y alcaldes que están elegidos violando la ley. Bueno, y el régimen de partidos señalaba cuáles son las condiciones. Los partidos deben financiarlos el Estado. El hecho de que en la financiación de los partidos se introduzcan los dineros de particulares es un factor más de corrupción. Los partidos deben tener unos gastos totalmente financiados por el Estado, es más o menos pie de igualdad, y no deben en las campañas políticas introducirse dinero de los particulares, porque los particulares que introducen dinero en las campañas electorales después los cobran en contratos del Estado, influyen en las decisiones del manejo de los dineros del Estado o influyen en la política fiscal del Estado. Luego no debe haber introducción de dineros de particulares en las campañas políticas. Y el estatuto de la oposición, que es elemental, el estatuto de la oposición no es para partidos minoritarios, sino es establecer con claridad en la sociedad de que los partidos se deben declarar o de gobierno o de oposición,
y en la medida en que tomen esa definición, los de oposición no tendrán derecho a la mermelada, no tendrán derecho a la burocracia, no tendrán derecho a los cargos, porque eso es lo que les dará su calidad de oposición. Se deberán registrar y en consideración a eso deberán tener un trato especial en materia de medios de comunicación, en materia de derecho de réplica, en materia de participar en las mesas directivas de las corporaciones públicas, en materia de poder proponer una agenda legislativa distinta a la del partido o coalición de gobiernos. Y los de gobierno de igual manera defenderán lo que están haciendo, ¿cierto? Si eso se despeja y se dan unas garantías precisas, y si los partidos para cambiar de esa condición se tienen que registrar, eso se evitan cosas como estas. No hay ninguna explicación para tener una pata en el gobierno y otra en la oposición, porque se es falsamente de oposición. Exactamente, y no es sano para la democracia eso, No es porque sano es que para la democracia. definitivamente si tenemos una pata en un lado o en otro, tarde que temprano va a jalar más la pata que está del lado del gobierno, siempre. Sí. Y por eso siempre vamos a tener una oposición debilitada. Ahora, con esto que está diciendo Gustavo, es importante también entender algo y sacarnos ese miedo, ¿cierto? Por el cual han hecho campaña muchos. Se nos va a llenar el Congreso de guerrilleros. Es un miedo latente que hay, pues, pero terrible esa situación. No, las organizaciones y los movimientos de oposición, sea FARC o no, que de hecho ya hay muchos, y hay muchos que quieren tener esa voz, van a poder hacerlo. Eso es lo que hay que ver. No hay que ver si se nos va a llenar de guerrilleros, porque es que no es que al otro día que se firme, porque están diciendo eso, no, podrán participar en las próximas elecciones. Eso no es tan fácil. O sea, ellos tienen también que organizarse y llevar adelante todo un movimiento, una campaña, un establecimiento como partido. Pero hay organizaciones y hay partidos que quieren hacer oposición, que están organizados, que de tiempo atrás quieren hacerlo y no lo han podido hacer por un sistema electoral Perfecto. viciado. Vamos a un pequeño corte, Gustavo. Ya sé que tenés mucho para decir. Ahí vamos a cumplir los tiempos que nos demandan en la radio. Vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. Bueno, volvemos entonces con todo el desarrollo del tema de la paz, hoy en compañía de Gustavo Triana, secretario general del Polo Democrático Alternativo, y recordándoles también a nuestros oyentes que hoy, 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, estaremos totalmente abrazados por la serpiente, lo que es Col Fulcionarte, y venga que no es para eso, en Uruguay, a Uruguay 862, a partir de las 20 horas, vamos a estar disfrutando del Cine, Foro y Salsa. Les sugerimos a la gente que vaya a ir, que se acerque a las 8. A las 8, por Que favor. se acerque a las 8. Yo sé que la vida nocturna en Buenos Aires comienza a la 1. Pero acérquense a las 8, la película es larga, y también para que tengamos el espacio del foro, para que lleguen sin mucho problema, se puedan acomodar bien, una buena visibilidad, y bueno, para que disfruten desde el inicio del evento. Perfecto, así es, vamos llegando entonces tempranito para que vayan agarrando hagan la colombiana, puesto, ¿no? hermano. No Muy es que bien. hagamos la colombiana. Ya Así voy es. saliendo. En Ya 5 hasta llego. ahora se está levantando, ya estoy en la Voy puerta. en camino de la cama al baño. Claro. Bueno, hablábamos entonces antes de irnos al corte sobre la llegada al Parlamento de las personas que entreguen las armas, no solamente en las FARC, sino que esto pensado a largo plazo también, bajo las mismas condiciones para el ELN. Algo había quedado pendiente, Gustavo, ahí de decirnos respecto a lo último que estábamos mencionando. Sí, yo quiero precisar respecto a esta invocación que hizo Carlos de la reticencia a que si se llega a un proceso final de cesación del conflicto, las personas que cesan en el conflicto, pues por supuesto que lo normal, lo que corresponde, lo que se está esperando es que desistan de la lucha armada y abracen la lucha política, electoral y democrática. Luego, satanizar que estén presentes es un contrasentido. Lo que se debe es especificar y entre más se precise, más se neutralizan a los enemigos de la paz, tipo procurador Ordóñez, es con lo siguiente.
La condición única es que se hayan desarmado. Primero. 2, que se hayan sometido a la justicia, que es una justicia pactada, que es la transicional. Y 3, que se hayan constituido un partido político o movimiento político. Si esos asuntos se resuelven, no tiene por qué satanizarse su presencia. Ahora, claro, si se llega a incumplir en alguno de los asuntos, por supuesto que le vamos a dar elementos a los más reaccionarios a que satanicen el acuerdo, a que satanicen esta solución política negociada. Por supuesto, está estipulado que hay una justicia especial. Bueno, que a nadie va a dejar satisfecho. Habrá un Uribe, pero habrá también otro ciudadano en el extremo norte del país y otro en el sur que dice que no le gustan 5 años, que han decidido ser 15 o 20, pero por eso es un tratamiento excepcional, sin importar el crimen, hasta tanto. Ahora, si se ha aplicado esa justicia convenida, pues tiene la gente derecho a ir al Congreso. Entonces, eso debe ser así, sin reservas, sin vueltas. Pueden participar, estarán en el Congreso en la medida en que hayan hecho dejación de las armas, en que se garantice que no habrá repetición de esa dejación de las armas, en que hay sometimiento a la justicia y en que se han constituido una organización o movimiento político. Hay un asunto que quiero precisar el enfoque al respecto, es tan no se resolverán todos los problemas que incluso el agrario, que fue un problema invocado para la guerra, no está resuelto. Y no está resuelto tanto que en el acuerdo literalmente no va a haber reforma agraria. Literalmente lo que se acordó es que se va a constituir un banco de tierras y se va a atacar este problema de que la gente no tengan tierras, pero las tierras que se van a meter en ese banco van a estar compuestas por baldíos nacionales, por tierras que se le han quitado a alguien que haya cometido delito o por tierras que se han comprado a sus tenientes. Es decir, hasta ahora no hay ninguna fórmula o ninguna medida que vaya a provocar una reforma agraria obligada en el país. Pero es por este asunto. El problema principal de la crisis actual agropecuaria en Colombia, para que puede medir cuál es una salida democrática, es si la entendemos de esta manera. El principal problema de que el sector pecuario y agrícola del país esté en la quiebra, esté en la inviabilidad, es el hecho de que el mercado interno de Colombia se volvió un mercado para depositar los excedentes agrícolas y pecuarios de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y en consecuencia el problema principal, el que merma, el que es fulminante contra la agricultura y el agro nacional, es la falta de protección del mercado interno. Es que nos hayan vuelto unos depositarios de los excedentes agrícolas y pecuarios de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que hace inviable la agricultura colombiana. Pudiéramos distribuir democráticamente la tierra y dotar a todo el campesinado colombiano de tierra, y esos campesinos no pueden comer tierra. No podrían hacer nada con la tierra porque el problema es que no hay protección del mercado interno. 2, no hay crédito de fomento, sino que los campesinos colombianos para sus unidades agrícolas familiares están sometidos al crédito comercial. Entonces, con crédito comercial y sin protección del mercado no hay viable en Colombia ninguna agricultura, ni la empresarial, que debemos apoyarla, que debemos fortalecerla, ni la unidad agrícola familiar. Y tampoco el Estado tiene instituciones de fomento. Entonces, no hay investigación sobre las plagas, no hay investigación sobre los suelos, no hay establecimiento de nuevos distritos de riegos. Y las políticas no hay mejoría de semillas. Exactamente, en el tema de las semillas está a propósito completamente privatizado, así que el campesino está a merced de los bancos y a merced de las multinacionales que le puedan vender las semillas y los agroinsumos de encima. Entonces se está muriendo literalmente de hambre en su propia tierra.
sea, pues no puede cultivar, y si lo cultiva tiene que regalarlo prácticamente. Ahora, debemos tender a dotar a los campesinos de tierra, pero hoy el problema principal no es la reforma agraria, el problema principal es esto. Ahora, deberemos llegar con el tiempo a una distribución democrática de la tierra y a dotar de tierra eso, pero hoy el problema principal, ¿cuál es? Que los baldíos nacionales no se le están entregando a los campesinos. Hay un instrumento para dotar a los campesinos de tierra. Es coger los baldíos nacionales y dárselos en unidades agrícolas familiares según el área de Colombia, determina qué tantas hectáreas dárselo a esos campesinos. La política de Santos es entregárselo a las multinacionales, la política de Santos es el arrendamiento de tierras, la política de Santos va en contravía incluso del ejercicio soberano. En el Brasil se está discutiendo qué tanta tierra se le puede dar a un propietario extranjero. Creo que ya también se estableció algo parecido en el Uruguay. Nosotros estamos tramitando leyes es que le dan entrada a las multinacionales o a los gobiernos extranjeros a poseer por arriendo o concesión nuestras tierras. Ese es el problema asunto, es el problema principal. Luego, este asunto es muy de soberanía en general. No hay un solo punto de los que hemos conversado esta tarde que no atraviese, porque una vez establecidos los acuerdos de paz, una vez el país reciba la noticia grata de que las guerrillas se desarman y se vinculan a la lucha política, todo está por hacer. No tenemos soberanía, ni hay distribución de la riqueza. Todo está por hacer. Lo que habrá es un mejor ambiente para la lucha por transformar a Colombia. Perfecto. Exactamente, mejor ambiente para transformar exactamente desde adentro, ¿no? Obviamente, también es un mejor ambiente para la inversión extranjera, para el salvamento de los capitales internacionales y demás, ¿no? Ese es, digamos, también el juego político que hay de ahí debajo. Sí, con la paz podemos vender más fácil el país. Es así. Exactamente. Pero hay que aprovechar la oportunidad de parte de la lucha interna que tenemos, de las reivindicaciones nacionales, de poder llevar a cabo esas luchas como se tiene y a buen término. O sea, la defensa de la soberanía nacional, como decía Gustavo, impacta todos estos temas. Ayer justamente también escuchaba un interrogante bastante perdido, pues, y es, ¿las bases norteamericanas tienen sentido si hay proceso de paz? Tienen sentido para Norteamérica. Exactamente. Entonces, cosas como esas que están en detrimento de la soberanía nacional, hay que replanteárselas, hay que de verdad resolver ese tema. La economía, las pautas económicas y el modelo económico que estamos adoptando. ¿Sí? ¿De dónde viene? Me atrevo a que lo resumamos así. Estoy seguro que vamos a estar en completo acuerdo. Hay una mesa de negociación entre las guerrillas y el gobierno, y hay dos miradas, la de Santos y los Estados Unidos, que están ahí en la mesa, y la mirada de nosotros los demócratas. Estados Unidos y Santos quieren la paz para afianzar el libre comercio y la calidad de neocolonia que es Colombia hoy del gobierno imperialista de Estados Unidos. Y los demócratas estamos detrás de que haya un acuerdo de paz, una feliz solución, pero nosotros para lograr la soberanía, la democracia en Colombia, y por supuesto que los ojos con que nosotros miramos esas negociaciones son totalmente contrapuestos a los ojos con que las mira el delegado del Departamento de Estado y el gobierno de Santos. Así es. Gustavo, y en ese sentido, eso que usted viene mencionando, de una vez cerrados los acuerdos en La Habana, se viene muchísimo trabajo que hacer. Todo el trabajo. Eso que decíamos extra micrófonos, hay que barrer todo el país y volverlo a armar. Entonces, desde Dignidad Agropecuaria se viene realizando, se viene gestando lo que es una actividad muy importante, que es el tema de la reforma al agro, el referendo al agro. Entonces, contanos así muy brevemente, Gustavo, y también aprovechar, ¿no?, para que la ciudadanía participe de este referendo, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se busca con este referendo. Bueno, complementario a lo que venía señalando de este problema de la tierra, digamos que enuncié cuáles son los problemas. Entonces, Dignidad Agropecuaria, las Centrales Obreras de Colombia, la CUT, la CGT, la CTC y sus sindicatos agrarios, la UITA en Colombia,
el sindicato más grande agropecuario de Colombia, que es Sintrainagro, la Organización Colombiana de la Agricultura Familiar, entre otros, se han empeñado en impulsar un referendo para lo cual se deben recoger mínimo 2 millones de firmas. Los organizadores aspiran a que sea 4 millones de firmas para que eso tenga mucha más fuerza, para obligar a que el Congreso de Colombia cite a una votación en la que los colombianos digan sí o no a una modificación de 3 o 4 artículos de la Constitución Nacional que permitirían en esencia proteger el mercado interno de las importaciones de productos agrícolas y pecuarios que se puedan producir en Colombia, que haya de verdad un fomento del agro y las actividades pecuarias, es decir, que el Estado reviva y establezca nuevas instituciones de fomento, que haya crédito y un crédito para producción agropecuaria, un crédito de fomento y no el actual crédito comercial, que haya un favorecimiento y una protección por constitución a la producción nacional agropecuaria. Y que haya una cosa que es muy importante, la renegociación de los tratados de libre comercio. Ahí va. Proteger el mercado interno va a conllevar indiscutiblemente a revisar todos los tratados y todas las formas de relacionarse Colombia comercialmente con el resto de países, es decir, tendrá que de verdad hacer una política soberana de protección del mercado interno. Habrá que revisar todo el sistema arancelario nacional. Bueno, eso equivale a que realmente por constitución esto esté aprobado. Ese es un objetivo que puede unificar a todo el país, es un elemento verdaderamente progresista, avanzado, es una manifestación de soberanía económica profunda, que esperamos que la saquemos adelante, que los colombianos todos firmemos el referendo. Se está haciendo con entusiasmo, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana está apoyando esta tarea, ya son muchos los obispos y sacerdotes vinculados al asunto, el movimiento sindical, personalidades. Creemos que esta tarea va a unificar mucho al sector más avanzado de la sociedad colombiana por defender un elemento esencial de la soberanía y del desarrollo de un país, que es poder producir sus propios alimentos. Perfecto. Acá en Argentina se viene realizando esta tarea. Ángela, contanos un poquito sobre esta actividad. Contarle a los oyentes que ayer hicimos la primera reunión de voluntarios del referendo por el agro colombiano en Argentina, capítulo Argentina. Vamos a seguir reuniendo ese comité e invitamos a la gente a sumarse y a ampliarse. Vamos a desarrollar un taller el próximo fin de semana explicando un poco de qué tiene, digamos, cuál es el propósito de este referendo con la modificación de 3 artículos de la Constitución que tienen que ver con el agro directamente y uno indirecto, que es el artículo 100 de la Constitución de 91. Entonces, vamos a estar convocando a la gente por redes sociales. Hay una página, un fanpage que se llama Referendo por el Agro Colombiano, capítulo Argentina, que invitamos a todos los oyentes que sigan y que acompañen eso. Y hoy, por supuesto, en la actividad de Venga que no es para eso, aprovecharemos para recoger las firmas, así que los colombianos que asistan les vamos a pedir hoy que nos acompañen firmando el formulario del referendo por el agua. Aparte que es muy importante porque en esta actividad, o sea, es una actividad que convoca a toda la población colombiana, ¿no? No tiene una bandera, o sea, no tiene un abanderamiento partidario, etcétera, sino que convoca a todos los sectores sociales de la población colombiana en la Argentina y en el mundo. Ayer dijo un asistente en esa reunión de voluntarios que en Colombia este tema del referendo del agro no tiene por qué tener ningún color político, porque en Colombia todos somos agrodescendientes, dijo ella, ¿no? Muy lindo. Entonces ese es un tema que va a convocar seguramente a todo el mundo.
y esperamos que los colombianos en Argentina se sumen también masivamente a la recolección de las firmas del referendo. Perfecto. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba. No el de venga que no es para eso. Todavía hay muchísimo. Nos tienen que aguantar todavía muchísimo tiempo. Pero sí el de Gustavo Triana acompañándonos el día de hoy. Gustavo, de verdad muchísimas gracias. Gracias porque siento que has despejado muchísimos interrogantes, no solamente para nosotros, sino también para los oyentes principalmente. Y nosotros acá tenemos una dinámica, Gustavo. Siempre al finalizar el programa damos como una invitación, una última conclusión a los oyentes. Entonces, ya para despedirte, ¿a qué quieres invitar a los oyentes de Venga que no es pa' eso? Bueno, en primer lugar, decirle a Ángela, a Carlos y a Alan que muchas gracias por esta invitación, por haber compartido y debatido de manera tan amable pero tan profunda los asuntos que atañen a la nación colombiana. Y invitar a todos los colombianos, invitar a todos los que han sabido de este programa Venga que no es para eso, que lo promovamos, que lo difundamos. Pienso que ustedes hacen una labor hermosa, una labor de contribución al país, de unificación de los colombianos en el exterior, que es muy valiosa y que ojalá tengan los mayores éxitos. Muchas gracias. Mi venida y mi despedida será pedirle a todos los colombianos residentes en Argentina que firmen el referendo por el agro, que se sumen a esta batalla por obligar a que el Congreso colombiano apruebe, expida una ley citando a votar a todos los colombianos para decidir de esta reforma constitucional. Y por supuesto pedirle a todos los colombianos que están en Argentina que cuando llegue la hora de refrendar los acuerdos con las guerrillas voten el sí como le corresponde a los demócratas. Sí a la paz, entonces. Sí a la paz. Sí a la paz y al referendo. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, queridos compañeros. Que estén muy bien. Vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. Tan linda esa cumbia, ¿no? Todo el mundo nos habla de esa cumbia y nos dice y nos menciona acerca de qué canción es esa, y bueno, la gente la asocia mucho y guapachosamente lo asocia a estas bellas voces. Esa canción, lamentablemente, y la verdad, no os perdonarán, no nos crucifiquen, no sé de quién es. La puta la tiene la India sí sabe qué tema es. La India es la danza huachar de la Guajira en Colombia. Ahí lo pueden youtubear. ¿Usted se acuerda que esa canción fue con la que hicimos el programa de La Guajira? ¿Se acuerda? Desde ahí empezamos. Oiga, hermano, ¿hace cuánto? No, el tema de La Guajira lo tratamos a principio de año. A principio de año, exactamente. Y desde ahí quedó la danza huachar. Aunque una que otra nos han tirado un Silvestre Angó por ahí escuchado. Sí, y un Diomedes Díaz, la otra vez nos tiró. Nosotros teníamos una cortina de hermano. Silvestre, sí. Ay, bendito. Pero bueno. De Peter Manjarres también. Lo importante es la participación de todos y de todas. Y por eso, en Venga que no es pa' eso, el señor Carlos Aranzales se da a la tarea de ir a la calle a darle la participación a todos y a todas. Y en este caso, un poquito más reducido a la calle, gente que desde Colombia nos envió sus opiniones al respecto, específicamente de un tema de la participación política de las FARC, que tanto alboroto, tanta algarabía ha ocasionado en el país. Vamos con las opiniones desde... Pues teniendo en cuenta que el proceso de paz y los procesos de diálogo de La Habana empiezan por reconocer que las FARC han tenido un protagonismo ideológico a través de 50 años, yo creo que lo más justo es que ellos tengan un grado de participación política, con las consecuencias que esto va a generar. Es decir, si la gente quiere votar por ellos y reconocer que tienen unos ideales, pues bien, si no, pues la gente lo decidirá en las urnas, pero me parece la mejor manera, la más democrática,
de que ellos demuestren qué voluntad de paz tienen, ¿no? Es preferible verlos en política, dirimiendo sus asuntos en el Congreso y no en la selva echando bala y eso, ¿no? Secuestrando, extorsionando. A mí me parece que es una magnífica oportunidad que nos debemos dar todos los colombianos. Mi opinión respecto al tema me parece que es algo muy apresurado, o sea, es recién se acaba de llegar al acuerdo, se está cerrando. Si bien es un paso muy grande, falta bastante, o sea, yo creo que ni siquiera en el mediano plazo se alcanza a medir que se pueda reorganizar esa guerrilla como un partido político. Quizás a futuro, y no sé si convenga, porque al ser nuestro país democrático, es bien sabido que la gran mayoría no está de acuerdo con sus decisiones en la política, ni que puedan generar algunas leyes o para estar en el Congreso o algo así. Me parece que no es momento de que ellos piensen eso, me parece que no estaría bien que en este momento se generara un partido político, pero si lo pienso a futuro, quizás no está tan mal, teniendo en cuenta que ellos, tienen quizás otros aportes o tienen otro punto de vista con respecto a lo que podría estar el país. O sea, ellos son los que han generado todo ese tipo de violencia o los que han querido mostrarse. Y sabemos también que en este momento la política en Colombia no es tan limpia. Tuvimos la gran cantidad de paramilitares también en la política, que tampoco nos fue muy bien, pero por ahí se puede dar otro camino y otra salida para mejorarlo. Como vemos, por ejemplo, el exalcalde de Bogotá, que también viene un frente de izquierda muy fuerte y sin embargo hizo muchas cosas por Bogotá, impulsó y tuvo otra visión, o sea, también estuvo de cierta manera en una guerrilla, también estuvo en un frente y políticamente ayudó bastante en la capital y fue un partido que tomó fuerza y salió. Tampoco lo hizo en el corto plazo, entonces habría que esperar cómo se van dando las cosas y que ellos como que muestren hacia dónde les gustaría encaminar o cuáles son más o menos sus ideales para así poderse formar como un grupo político. Tienen en este momento un movimiento ni nada, así que si lo hicieran perderían un montón. Estoy de acuerdo, siempre y cuando sean elegidos de forma democrática en el país, que el colombiano pueda decidir, pero pueda decidir bajo ideologías tal vez nuevas, ideologías muy importantes de personas que han vivido la guerra como tal, de otro aspecto y de otro punto de vista. Estoy de acuerdo, ya que este gran proceso de paz va a traer muchos cambios en Colombia, pero aparte de eso, la idea es que nos genere nuevas cosas en el país. Y me gustaría que la gente decidiera en una urna, pero se espera que sea obviamente con toda la razón y la buena ideología que tiene cada uno para saber elegir y para saber votar si realmente ellos merecen estar en el poder. Aunque es una opinión algo difícil de dar y el país se encuentra polarizado en este momento por cuenta de las negociaciones con las FARC, que algunos asumen que las negociaciones implican entregar el país. Yo considero personalmente que la participación política del grupo insurgente es un punto que, además de ser debatido por cuenta del gobierno, es probable que deba ser permitido a futuro para que precisamente sean escuchadas las voces de quienes han estado al margen de la ley y pretenden reincorporarse a la vida civil, ejerciendo bajo las disposiciones de las normas, cumpliendo con los deberes que les asiste como ciudadanos. Actualmente hay varios ejemplos de personas que en su pasado ejercieron una actividad insurgente, una actividad guerrillera, como lo son, por ejemplo, Antonio Navarro Wolf,
el exalcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, y algunos otros dirigentes y congresistas que han pertenecido a grupos que fueron incluidos o no hacen parte de los grupos armados, de los que no fueron o que fueron en su momento grupos incluidos al margen de la ley. Por ese hecho, estas mismas personas han dirigido el poder y han demostrado capacidades más que meritocráticas para poder llevar a sus municipios, a sus gobernaciones, al mismo país, a las mismas ciudades, en buenos términos, y han concluido como muy buenos gobernantes y dirigentes. Entonces, ello implica que pueda otorgarse la participación política a quienes son miembros de las FARC. Eso obviamente va a ser un proceso que implique muchos años, porque las condenas que vayan a ser proferidas en contra de los miembros de las FARC van a generar inhabilidades que les impidan entrar inmediatamente a ejercer cargos políticos. Entonces pueden estar inhabilitados alrededor de 20 años, lo que implica que el proceso de participación política no se va a dar en los próximos años o inmediatamente. Y por último, considero que si se llega a permitir la participación política de las FARC en algunos cargos políticos del país, ello debe ser una participación política directa, es decir, una participación política indirecta, lo que quiere decir que nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad de elegirlos mediante un voto, mediante la designación del derecho a elegirlos, y no sea una participación directa como lo propone el gobierno, es decir, de designación de curules en el Congreso. Eso como por cuenta de que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, y la democracia, como su nombre lo indica, pues permite que los dirigentes o quienes nos gobiernan deban ser elegidos mediante el voto democrático, que así se los permita, y no de manera impuesta o por parte de una política gubernamental. Venga que no es para eso. Muy bien, bueno, saludos a Jamie Rojas, Saidú Castro, Luisa Fernanda Mena, Isabel Vázquez, que nos escuchan desde Colombia, y a Guadalupe Pereira, que nos acompaña en cabina aquí en Radio Sur. Y a Carolina Pinilla también, que está conectada desde Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia. Exactamente, bueno, algo particular en las entrevistas, voces femeninas. Los hombres no se atrevieron a decir nada, no sé por qué. No, quién sabe. No sé por qué. Pero bueno, y muy diversas, ¿no? O sea, no está tan cerrado el tema de la participación política, era lo que decíamos anteriormente en la entrevista. Es como un sector que no quiere y que sataniza la participación política, pero algunas otras personas entienden que sí debe hacerse, que debe haber un proceso, que por supuesto se tiene que brindar ciertas garantías, que el sistema electoral debe también tener una rigurosidad para que la participación de los integrantes de la FARC se pueda dar. Y es que, como lo veníamos también diciendo en la entrevista con Gustavo en el anterior segmento, hay varios aspectos, ¿no? Desde la parte de la tierra, la redistribución de la riqueza, el modelo económico, y por supuesto que llegar al tema de reacomodar todo el sistema electoral colombiano, darle la oportunidad a la oposición de hacer política, teniendo en cuenta que va a haber un actor muy importante, un nuevo integrante de la participación política en Colombia, que va a ser la FARC, ya después con otro nombre, como momento político como tal, ¿sí? Entonces, el colombiano que hoy día se pregunta tal vez si vota o no vota por el plebiscito, es necesario refrendar los acuerdos. Puede que en los acuerdos, es más, en los acuerdos no se va a arreglar todos los problemas de fondo que implica la negociación, mucho menos los problemas del país, pero darle un sí implica que yo estoy de acuerdo con una salida negociada, con una salida dialogada del conflicto. En el 2002, hace 14 años,
se implementó una política de a sangre y fuego acabar con la subversión. Y yo recuerdo que cuando se empieza con esta política de una manera tan agresiva, de una manera tan juiciosa, de hacerlo y de acabar con la subversión de esta manera, la gente estaba como muy de acuerdo. Había muchos sectores que estaban de acuerdo y decían, no, es que sí, a la guerrilla hay que acabarla a punta de plomo. Y bueno, digamos que era una opción y que muchas personas les podía llegar a cancionar eso en la cabeza. Tal cual. ¿Sí? Pero nos dimos cuenta que esa no es la solución. O sea, nos dimos cuenta que una confrontación armada va a alargar más el conflicto. Y tanto así, con el mayor poder bélico que tuvimos como ejército colombiano, pudimos reducir, claro, el accionar de la guerrilla, pero no se pudo acabar. Es más, se fragmentó en otras organizaciones muchísimo más peligrosas hoy día. Por lo cual, no es una cuestión de que sea completamente efectiva una lucha bélica para acabar el conflicto en Colombia, sobre todo cuando lleva tanto tiempo y tantos agravantes. Es necesario que se entre en esa discusión. Y también quiero mencionar acá que para el proceso de verificación como tal y las garantías que se tiene que tener para el desarme, para la implementación de la vida civil de la guerrilla, hay un sistema integrado de seguridad, ¿sí?, del ejercicio de la política como tal, y que va a permitir que esas garantías se le puedan dar tanto a los guerrilleros como a otros actores subversivos de integrarse a la vida política. Va a haber un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, por supuesto, como también va a haber una comisión, ¿cierto?, que va a vigilar el desarme, que va a hacer de que después de los 180 días que vienen después de la firma, esos 180 días que van a estar allí concentrados, esas personas puedan reincorporarse a la vida civil. O sea, y la visión, también la veeduría internacional por parte de la CELAC, la ONU específicamente con la CELAC, ¿cierto?, de países caribeños. Ya de hecho hay una comisión que nombró Macri acá, acompañó el proceso, ¿cierto?, un general del ejército y otros veedores, pero que realmente toda Latinoamérica está comprometido con un esfuerzo de lograr un acuerdo de paz en Colombia. Pensar en no firmar eso, digamos, es cerrar una gran puerta que se puede abrir para de verdad tener un país en paz. Y hay que aclarar también que la paz no es solamente dejar de dar balas. La ausencia de guerra. Sí, no se puede entender tan plano. La paz también es la justicia social, porque si no, pues mañana va a haber otro que agarre las armas y hacer su justicia por la propia mano. Así de sencillo. Es muy importante esto, que no solamente en Colombia, sino esto que decía Gustavo Triana, dos posiciones en el mundo están expectantes sobre todo lo que se está adelantando en La Habana entre el gobierno de Colombia, el gobierno de turno, y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Por qué dos posiciones a nivel mundial? Porque una responde a los intereses económicos del capital, por supuesto, a una postura que está regida por lo que es el mundo de los mercados, como lo es el neocolonialismo, el neoliberalismo, los tratados de libre comercio. Eso por un lado en el mundo entero, y por el otro la visión y la postura democrática, no solamente de los partidos o movimientos sociales de Colombia, sino, ¿por qué no?, también pensarlo, y esto tiene en términos geopolíticos una importancia superlativa, que es verlo a nivel región. Por ejemplo, lo que se venía adelantando con otro tipo de gobiernos, como en Argentina, en Chile, en Brasil, la misma Venezuela, etcétera, ese crecimiento de los llamados países en vía de desarrollo, los países emergentes, que de cierta forma en este último año han tenido una caída dentro de lo que ha sido sus mandatos y su popularidad. Pero bueno, eso que no signifique el regreso de políticas neoliberales que destruyan no solamente con lo que se había logrado, sino que esto les permita fortalecerse, y que cuando se retome nuevamente ese camino de estas, ¿por qué no?, impulsado nuevamente
con esto que se está dando en Colombia y a partir de gobiernos democráticos en Colombia, gobiernos realmente en pro de las causas sociales, del desarrollo y el crecimiento de las clases más marginadas que lamentablemente hay en Colombia, que se logre también impulsar a nivel región ese desarrollo que se venía dando con el tema de la CELAC, con el Mercosur, etcétera. Entonces, igual es muy importante verlo también en términos geopolíticos. Vamos, Carlos, ya para ir haciendo un cierre, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Invitar, ya por último, al evento del día de hoy. Hoy los invitamos a que estén bajo el abrazo de la serpiente. Hoy a partir de las 20 horas en Uruguay 862 vamos a estar proyectando esta película, el Cine Foro y Salsa. Esto de la mano con la gente de Colfuncionarte y por supuesto los humildes servidores de Venga que no es pa' eso. Muy bien, entonces también el concurso de poesía, ¿no? Exactamente, el concurso de poesía Leopoldo Marechal va hasta el 20 de julio. La convocatoria está abierta. En nuestra fanpage está publicado el link como foto de portada, pero también ahí los va a llevar a un link donde está el evento como tal. Y ya estando en el evento como tal pueden verificar las condiciones, las bases y las maneras como se puede participar. Es muy importante abrir este espacio cultural y que por supuesto es un espacio de compartir producción intelectual. Y ya están llegando muchísimos poemas de muchísimas partes del mundo. Esto realmente nos llena de muchísimo entusiasmo y alentamos a todas las personas para que se sumen y participen. A ver, una de las cosas más importantes que uno debe tener en cuenta cuando escribe es que otro lo lea, y por qué no pensarnos de que muchos nos puedan llegar a leer. Entonces esta es la oportunidad para que lo hagan, agarren la pluma y por supuesto escriban sobre las causas latinoamericanas, temas que tengan que ver sobre Latinoamérica, y enviarlo a Venga que no es pa' eso. Seguro que algo muy bueno lo puede estar esperando en este concurso de poesía, el primer concurso de poesía en homenaje a Leopoldo Marechal. De esta manera entonces terminamos. Nos despedimos, Carlos, nos quedamos los dos solos. Nos despedimos, sí, nos quedamos los dos solos, particularmente por otros compromisos que han tenido otros integrantes de la mesa. Compromisos de última hora. No, que y además no se puede se está organizando aplazar. todo lo de esta noche. Exactamente, entonces tenemos gran parte del equipo haciendo otro trabajo. Para finalizar y cerrar a manera de conclusión. No, pero dígalo como siempre. En el orden en el cual deberían ser las cosas. Por la izquierda, Carlos. Hola. Aquí estoy. Del otro micrófono. Alan Montenegro. También dejar en claro que el tema de la justicia transicional lo estaremos tocando en otros programas. Es un tema que es muchísimo más amplio. Esto para los oyentes que nos han dicho que este tema de la paz es bastante amplio y que es necesario abordarlo todo. Pero particularmente entender que el proceso de paz es una gran oportunidad para cambiar las condiciones en las cuales se hace política en el país y se formula un nuevo país. Es acondicionar, generar las condiciones para que se puedan dar las discusiones, las luchas, los avances y las conquistas por parte de los sectores más marginados. Recuerden entonces sumarse, a modo de conclusión, sumarse a este tema que nos convoca a todos los colombianos, que es el tema de la paz, las negociaciones en La Habana, y también entender que la paz no es simplemente unos papeles, unos acuerdos que se van a firmar allá. Esos acuerdos que se firman allá son el inicio de un proceso muy largo por el cual tiene que atravesar Colombia, que es un proceso de transformación para lograr realmente un país en paz que nos convoca a todos los colombianos. Esto es Venga que no es pa' eso. Recuerden seguirnos en Facebook a través de Venga que no es pa' eso, en Instagram por Venga que no es pa' eso _TV, en Twitter @no es pa' eso radio. Mi nombre es Alan Montenegro, muchísimas gracias y les damos paso a los compañeros de Mandioca Radioactiva.